Una de las formas más populares de hacer investigación es la encuesta, porque es un sistema que es sencillo de elaborar, es decir, no es un instrumento que exija unos conocimientos técnicos muy concretos, aunque vamos a ver que sí necesitamos una base de conocimiento de instrumentos científicos que es necesaria. Nos permite tratar contenidos muy diversos. A través de una encuesta podemos preguntar acerca de cualquier cosa y podemos llegar a muestras bastante amplias dentro de las posibilidades que dan estos instrumentos, porque podemos hacerlo en presencial, podría hacerse también con ciertas prevenciones de manera virtual, pero tenemos que tener, como decía, cierto conocimiento para que esas encuestas resulten de valor, porque si no podemos generar herramientas que al final no informen de nada si somos poco rigurosos. Cualquier instrumento científico tiene que partir de las propiedades que comparte con cualquier otra herramienta, y voy a mencionar algunos errores que son comunes en este ámbito. Estas son esas dos propiedades, la fiabilidad y la validez. La fiabilidad se refiere a la precisión de la medida. Es decir, que si yo aplico un instrumento distintas veces, obtenga resultados parecidos. Es decir, que mide siempre de una manera similar, ofrece siempre unos datos de salida que, bueno, son asimilables, no van a ser idénticos, pero próximos. Esto se puede lograr. Hay métodos estadísticos para hacerlo que serían los mejores para trabajar acerca con porcentajes de probabilidad de error, y serían los mejores. Y también se puede ver con la pura práctica, es decir, si hay estudios anteriores sobre la temática que yo estoy trabajando, incluso si se ha trabajado mejor con esa encuesta antes y yo la replico, pues vamos a tener también datos prácticos de que eso funciona. Y si yo utilizo mi herramienta varias veces, pues eso también me va a dar elementos de comparación. La validez, por su parte, lo que se refiere es al contenido. Así estamos midiendo realmente lo que queremos medir. Con lo cual, aquí empieza el primer asunto que tenemos que tener en cuenta: la fiabilidad. Lo hagamos de manera estadística o lo hagamos por el uso, es más fácilmente argumentable, pero hay que hacerlo. Y la validez es un poco más compleja porque, al referirse a contenido, depende, no hay una forma completamente objetiva de hacerlo. La manera más frecuente es hacerlo eh, por expertos, ¿no? Es decir, dar ese instrumento y que lo valoren aquellos que conozcan el campo, y ver si en qué medida nos están valorando positivamente o no la herramienta. Si esto es lo mejor, es decir, si esto se puede hacer, que pueda haber personas externas que sean conocedores del ámbito y puedan dar una valoración crítica, es lo mejor. Si eso no se pudiera, bueno, pues de todas maneras habrá que argumentar por qué los ítems que estamos incluyendo responden al concepto, ¿vale? Porque hay muchas veces que puede haber errores en este sentido. El primero y más grueso es cuando yo influencio al público al que yo quiero llegar, a los encuestados. Ejemplo típico: yo, maestro, hago una encuesta en mi aula. Pues como los alumnos, si me quieren bien, pues posiblemente interpreten que deben responder al máximo todas las cosas para que a mí me salga la encuesta. Entonces, ese sería un problema. Hay que intentar que la manera con la que lo llevemos a cabo no dé pie a que me apoyen, ¿no? Porque si no, en realidad estaríamos valorando la actitud hacia mí más que el contenido que yo quiera estar valorando. Ese sería uno de esos problemas comunes. Bien, tenemos cuatro escenarios posibles. Podemos tener una herramienta que es fiable,
es decir, que mide con precisión, pero no es válida, como sería el caso que hemos dicho ahora. También hay que tener en cuenta que puede darse si no defino bien el concepto, ¿vale? Es decir, yo puedo, supongamos, yo quiero valorar la inteligencia, pero las preguntas que hago a lo mejor tienen que ver con conocimientos, ¿no? Fue un problema que tuvieron las pruebas de inteligencia durante mucho tiempo, que valoraban más bien o inteligencias muy particulares o el conocimiento cultural que uno tiene, ¿no? Es decir, aquellas personas que conocen, conocen un poco la manera con la que se suele examinar los contenidos que solemos evaluar en un determinado lado, resultamos más inteligentes que los que vienen de fuera. Entonces ahí no se está valorando la inteligencia, sino la cercanía cultural o la familiarización. Con lo cual es muy importante en lo que veremos después que definamos bien los contenidos que estamos valorando para que nuestra herramienta pueda llegar a ser válida. Tenemos también la segunda posibilidad de algo que es válido pero no fiable, es decir, que sí mide lo que quiere, pero lo mide de manera muy diversa. Entonces, eso tampoco nos sería útil, ¿no? Son aquellas herramientas en las que se hacen preguntas muy genéricas, ¿no? No sé, ¿a usted le gusta leer? Sí, no. Entonces, esa pregunta que es como muy genérica y además solo con dos opciones, nos va a dar posiblemente una mala respuesta o es decir, nos va a dar algo que, bueno, sí vamos a saber que aquel que responde está convencido de que tiene una actitud positiva hacia leer, pero no nos va a ser fiable, ¿no? O una pregunta que realmente esté planteada de manera también muy vaga. Bien, tenemos también aquellas que no son válidas ni fiables, que serían las peores de todas, es decir, no mide lo que debe medir y lo mide de manera poco precisa, y aquellas que son válidas y fiables en las que se ha contemplado eso, que el contenido tenemos motivos para pensar que estamos midiendo lo que queremos medir y que se hace con precisión. Hay una herramienta que mide de manera concreta lo que quiere. Vale. Visto esto, ahora vamos a pensar cómo preparamos nuestra herramienta. Es esencial que pensemos en las variables implicadas y las hipótesis que haremos con ellas. Las variables son los componentes que se ponen en relación. Ejemplo, yo puedo valorar si una mayor motivación intrínseca da pie a una mayor comprensión lectora. Variables, motivación interna eh, y comprensión lectora. Hipótesis, la relación entre ellas. A más motivación, más comprensión lectora. ¿Sí? Es decir, es lo mismo, lo que pasa es que primero he puesto los componentes que tendremos que definir, qué es motivación, qué es comprensión lectora en las variables y luego la hipótesis en las que las ponemos en una oración en relación en la que queremos un efecto. De este modo, cuando nosotros tengamos nuestros ítems, tendremos que ver que para que realmente esto por lo menos sea fiable, tendrá que darse que de manera sistemática aquellos que puntúen positivo en motivación, puntúen positivo en comprensión lectora. Y también eso podría llegar, en cierto modo, a avalar hasta la validez si vemos que, bueno, pues podemos apoyar que realmente aquellos que están respondiendo solo a esto, ¿no? Es decir, para ello, si hacemos, tendríamos que incluir quizá también algunos ítems, algunas preguntas que fueran de otras cosas. Y si si un sujeto responde de manera positiva a las preguntas que tienen la variable motivación, también a las que tienen la variable comprensión y negativa a lo que no tiene que ver, bueno, también nos da un poco de índice de que el contenido podríamos llegar a argumentar que es válido. Lo tercero a definir es nuestra población, los sujetos a los que se dirige. Yo puedo que ese estudio tenga la aplicación a una localidad, un país, mm, o a un colectivo concreto, a los docentes, a los trabajadores sociales, lo que fuere. Tenemos que definir cuál es la población porque eso nos va a marcar hasta dónde pueden llegar nuestras conclusiones. Yo puedo referirme
si lo hago bien a ese colectivo y sobre todo si después escojo la muestra de manera correcta. Es decir, yo puedo querer hacer un estudio que refiera a mi ciudad. Vale, esa sería la población, pero nunca voy a... Es muy difícil que yo encueste a toda la ciudad, con lo cual de ahí escogeré una muestra, una selección de sujetos que entenderé representativos. Yo tendré que explicar cuáles son los criterios que voy a dar para que eso sea representativo. Es decir, tendré que decir, bueno, pues voy a coger quizá personas, algunos criterios que se suelen utilizar de distintas edades, una muestra más o menos equilibrada en género, en las distintas ocupaciones que se den en esa localidad y, bueno, las variables que uno considere en ese caso que definan esa muestra, ¿no? Para que esa muestra sea representativa de la población. Vale. A partir de ahí, que ya he definido como el horizonte de expectativas, elaboramos los ítems. Tenemos que hacer, como decía, ítems representativos de esas variables e hipótesis. De hecho, deberá explicarse cuando esté enlistado a qué variables e hipótesis corresponden, ¿no? Si hay más de una hipótesis también, pero sobre todo las variables, definir cuáles a cada una de ellas, porque eso es lo que va a condicionar la interpretación. Es decir, luego yo agruparé para que haya un sentido, agruparé las respuestas de los ítems de cada variable o hipótesis para poderlos interpretar juntos y llegar a una conclusión sintética. A la hora de hacerlos, yo puedo hacer ítems abiertos, preguntas que se respondan con un texto en el que se pueda interpretable, o cerrados, preguntas de sí y no, o preguntas en las que se gradúe por elementos que yo ponga 1, 2, 3, 4, 5, el grado de aceptación. Entonces, eso es importante porque cada uno de ellos tendrá una interpretación diferente. Abierto estará dado a una interpretación cualitativa, a una valoración que daremos discursiva, mientras que los ítems cerrados son aquellos en los que se puede aplicar enfoques estadísticos, se puede, ¿no? Se puede hablar de, pues no sé, medias, frecuencias y elementos más elaborados que nos podría dar el programa estadístico. Puedo hacer preguntas directas e indirectas, ¿no? Es decir, que yo, o sea, si yo mi hipótesis es a más motivación, más comprensión lectora, eso sería la forma de directa, y la forma indirecta sería a menos motivación, menos comprensión lectora, ¿no? Es decir, es bueno tener indirectos para evitar la deseabilidad social que decía antes. El alumno o la persona que pone 5 a todo, ¿no? De 1 a 5 pone 5 a todo. Bueno, si están al revés, pues tendrá que aquel sujeto que responda todo en positivo lo podremos descartar porque entenderemos que no está escuchando realmente, no está atendiendo a lo que se le está pidiendo. Vale, a la hora de hacer la aplicación, tenemos que tener mucho cuidado con las condiciones en las que se aplica. Es decir, si es un solo grupo, pues bueno, en cierto modo todos los alumnos tendrán ciertos condicionantes comunes, pero tenemos que tener en cuenta lo que pueda afectar. Por ejemplo, si yo voy a hacer una encuesta sobre motivación, no será lo mismo hacerlo por la mañana, por la tarde o por la noche, porque quizá el grado de cansancio está afectando. Si van a ser en varios grupos, tendré que hacerlo en el mismo momento para, en lo posible, controlar esa variable, ¿no? Controlar algo que si no me va a distorsionar. Vale. Y bueno, y considerar todas las variables que pueden estar afectando, que van a ser distintas en función de aquello que yo quiera plantear, ¿no? Pues, por ejemplo, también si ha habido una exposición a conocimiento, si estos alumnos han ido primero a un taller de lectura, claro, a continuación sus respuestas hacia la comprensión lectora van a ser más altas. Entonces, bueno, hay que valorar y hay que reflejar cuáles son las condiciones que estamos intentando controlar para evitar la distorsión de los datos. El tercero es el análisis. Una vez nosotros tenemos los resultados, yo voy a plantear, digamos, el horizonte ideal, que sería que tenemos que codificar las respuestas, es decir, tenemos que empezar a ver, a extraer los resultados de aquellos ítems directos, indirectos, relacionados con un ítem, relacionados con el otro. Si hay algunos que ya habíamos planteado de partida que íbamos a relacionar, porque tenemos, como decíamos, un ítem pensado para la motivación, otro para la comprensión,
y ver si correlacionan, si se vinculan, ¿sí? Esto a mayores se puede hacer a través también de programas informáticos como el SPSS que nos dan pie a, bueno, a elementos a veces más complejos, por ejemplo, en las escalas Likert, no en las escalas que tienen gradación de 1 a 5, nosotros podemos ahí introducir, bueno, pues qué supone 1, qué supone 2, ¿no? ¿No? Estas escalas que todos conocemos de muy en desacuerdo, de acuerdo, un grado intermedio, de acuerdo y muy de acuerdo, ¿no? Vale, después vendría el procesamiento estadístico, es decir, la valoración de los datos como tal, que nos podría incluso dar pie a factores, es decir, a veces esto se podría desarrollar en otro vídeo, ¿no? A veces los ítems tienen funcionamientos comunes que hacen que descubramos que hay distintos elementos dentro de ello. Imaginaos que dentro de esa comprensión lectora, pues descubrimos la comprensión de, hay unos que nos damos cuenta que van juntos, que tienen que ver más con la comprensión de palabras, otra de oraciones, otra de géneros literarios, bien. Y finalmente hay que analizarlos, ¿vale? Entonces, lo importante aquí de analizar es que debemos hacerlo en base a lo que hemos dicho, eh, a las variables, hipótesis que teníamos de partida intentando sintetizar también, es decir, agrupar esos ítems de manera conjunta. Es decir, que si yo tenía X ítems que iban para una variable o para una hipótesis, agruparlos y llegar a un análisis que concluya en una idea. Otra hipótesis o variable, otra idea. Y finalmente un análisis total, ¿no? Entonces, bueno, espero que esto sea de utilidad para sus investigaciones y, bueno, puede que en el futuro hagamos vídeos un poquito más detallados, pero esta es una buena introducción.